Diario de viaje, acto 2. La regulación del acceso a los recursos naturales. Una elección política, una elección cultural. Política, sobre todo de los gobiernos, ¿no? Que pues siempre están presentes y que pues la idea es de como ir eliminando al campesino, ¿no? Entonces creo que nuestra idea como Sedicam es de como ir formando a la gente que sea así más independiente, que la gente pues pueda decidir, ¿no? Tenga decisión y derecho de sus recursos, ¿no? Ellos puedan decidir qué sembrar, qué cultivar. Y bueno, aquí una de las cosas que se hace, que normalmente los apoyos de gobierno pues ya vienen condicionados para esto y para esto, ¿no? Entonces la lucha sería de cómo hacer de que esta gente con esos recursos pueda decidir ellos mismos qué hacer, ¿no? Sin que alguien le diga haz esto o haz lo otro. Y entonces de repente el agua de un río se vuelve un factor sumamente importante para el establecimiento y desarrollo de un polo turístico, y entonces la pregunta es ¿quién tiene derecho sobre ese polo, sobre ese recurso con mayor prioridad? ¿La gente que vive ancestralmente en la cuenca y de la cual depende, o finalmente es más importante desarrollar económicamente para el país el polo turístico que va a traer divisas nacionales? Cuando uno hace análisis del discurso, uno podría ver que hay discursos que tienden a ser hegemónicos o a homogeneizar, y hay discursos que son contrahegemónicos. Hay culturas de la dominación, claramente de la dominación. Cuando Paco nos dice los tres lobitos tenían una forma ideológica de ver esto y trataron de imponer estas ideas al conjunto de la sociedad, eso lo hacen desde una posición dominante, digamos. Hay culturas de la dependencia, es decir, ante una actitud dominante se utilizan estrategias de dependencia para ajustarse. Esto de decir, bueno, nosotros queremos elegir nuestros representantes, los inscribimos en el PRI, no importa, y si hubiera sido el PAM, los escribimos en el PAM. Lo importante era adaptarse, digamos, a la situación dominante. Hay culturas de la resistencia y discursos de la resistencia, es decir, trato de cerrarme en los valores que tengo, en los conocimientos y en las creencias que tengo, y resisto desde ahí las situaciones que se me quieren imponer. Y finalmente hay culturas, podríamos llamarla, de la liberación, democráticas, ecológicas, sustentables, el nombre que ustedes quieran, pero que son las que introducen la posibilidad de cambio. En México, ¿cuál es el reconocimiento de las capacidades locales de gestión de los territorios? Otra vez tenemos gobiernos que sienten que lo indígena es algo atrasado, algo que no es vigente, algo que hay que superar para que el país se modernice. Y entonces con esa idea no se ha valorado suficientemente el aporte que pueden hacer organizaciones como la USACHI. Y entonces las relaciones han sido de una comunicación más difícil, de una colaboración también más difícil, que puede llevar a cierta tensión ya con... Bueno, hemos seguido esquemas de legales y de operación que pues vienen de los países de desarrollo de Norteamérica y de Europa, y hemos estado tratando de promover estos esquemas en México. No hemos considerado las capacidades y la experiencia de nosotros en las comunidades indígenas, y es apenas en los últimos años en que se está haciendo esta articulación entre el conocimiento local, el saber de las comunidades,
y digamos todas las disposiciones de carácter normativo y de políticas públicas. Eso ha sido lo difícil, el que encontrar un propio camino mexicano de lo que es la conservación en nuestro país. Creo que hay una muy fuerte capacidad de autogobierno local o de respeto de normas locales, lo dijeron, pero eso está completamente desconectado, creo yo, de los grandes debates de política. Hay como un hueco ahí enorme entre esto y las grandes políticas que habría que poner en marcha para poder resolver las cosas. Claro, el concepto de conservación comunitaria ha estado presente en las comunidades indígenas, sin embargo no es en los últimos años en que la sociedad, el gobierno ha estado empezando a reconocer que la conservación comunitaria es una opción que debemos también de apoyar, que debemos de conocer más. En muchos bosques y selvas del país las comunidades han estado conservando desde hace mucho tiempo. Ahora tenemos que identificar cómo lo han conservado y tenemos que buscar cómo apoyarlas para que se definan estas zonas de conservación comunitaria. Es importante porque la mayor parte de los ejidos y de las selvas y matorrales del país son de ejidos y de comunidades. Por supuesto, son muy eficientes y mejores que el gobierno porque ellos están ahí, ellos de inmediatamente saben cuando hay un incendio forestal, conocen cuando hay una plaga, vigilan que nadie se meta a hacer actividades ilícitas y por supuesto que ellos son mucho más eficientes que el gobierno en el cuidado y protección de sus recursos naturales. Pues de origen parte de un asunto de reclamo a los niveles superiores, ¿no? Una crítica fuerte hacia lo que estaba haciendo el gobierno, hacia el hecho de que otorgara permisos de aprovechamiento a los que no eran los dueños del terreno. Entonces, para nada el origen de los H es la colaboración con el gobierno federal o con el gobierno del estado, sino todo lo contrario. El origen es un reclamo fuerte y que se llevó pues, a una demanda judicial. Se llegó a eso. En ese sentido también es en el contexto de México única la USACH, porque en México el gobierno federal y el presidente del país pues es una autoridad que nadie toca, sagrado. Y la USACH tuvo la osadía de demandar al presidente por otorgar permisos a agentes externos a las comunidades, irse a los tribunales y ganarle al presidente que eso en esta semana se están cumpliendo 25 años que ganaron ese. ¿Cuál es la articulación entre gestión comunitaria y gestión municipal? Entonces, ¿que prevalecen los acuerdos locales o prevalece la ley estatal? No, más bien son los locales. Sí. Nosotros aquí tenemos un acuerdo que se llama interno, que tenemos aquí en la misma comunidad. A veces cuando es un poco delicado, entonces ya se llega al ayuntamiento, al municipio, pero hasta ahí nada más. Es muy poco y es muy raro el que se llegue a pasar al municipio porque pues aquí nada más. Aquí, por ejemplo, en estas propiedades no entra el comisariado ejidal, más bien aquí es el comisario que es conocido, que sabemos que es propiedad. El comisariado pues sí le entra en problemas, pero ejidatarios, que son ejidales. Esos son propiedades, aquí más bien los arregla el comisario municipal. Sí. Así sí. Que el ayuntamiento respeta a las reglas de la comunidad. Pues sí, nosotros hasta ahorita se están respetando lo que se acuerda aquí. El ayuntamiento no entra con nosotros, ¿no? Porque sabe que son acuerdos de comunidad. Sí. Si ellos tienen otro acuerdo, por ejemplo, en su comunidad, pues también lo arreglan allá. Lo que sí no arregla el ayuntamiento es lo que nosotros no podemos aquí arreglar. Sí, eso es lo que se le pasa allá. Pero lo que se pueda aquí se queda. Que sí, a veces hemos llegado, pero con vecinos de otras comunidades, por ejemplo, peleando delimitación de ejidos, por ahí. A eso sí hemos llegado a los tribunales, pero
pero con los vecinos de aquí no, son con los vecinos de otras comunidades. Sí. El presidente municipal tiene su palacio, administra los bienes públicos de la nación, pero no administra los bienes de la comunidad. O sea, el presidente municipal no puede decidir si la corta le hace una empresa, le hace otra o le hace otra. Eso no le corresponde al Palacio Municipal. Al Palacio Municipal le corresponde administrar los bienes de los servicios públicos, que tienen que ver con el agua, las calles, la luz, la salud, etc. ¿Sí? Y en muchos de esos la comunidad, cuando tiene una empresa exitosa como la madera, como la forestal aquí, apoya y promueve servicios de beneficio social. Muchas de las obras que están construidas en el pueblo no son dineros públicos los que se han utilizado para la inversión, sino son dineros comunales, de la empresa comunal, y entonces no se vuelve rico alguien, sino se reparte la utilidad en términos de un beneficio colectivo y el mantenimiento de la empresa, la diversificación, la mejora tecnológica de la empresa, pero también la mejora en términos de los beneficios sociales que se pueden ofrecer a partir de ella, ¿no? Cuando las dinámicas locales influyen sobre las decisiones estatales. A partir de ahí se logró una muy buena relación. Y la USACHI pues ha servido como un caso ejemplar, un lugar en donde se han probado muchas cosas y que eso le ha servido al gobierno también en muchos sentidos. Yo creo que los planteamientos de la Unión tuvieron mucho que ver con modificaciones en la ley forestal. Hubo una modificación muy importante en 1986. Hubo otra muy importante en 1992 y en esas dos modificaciones a la ley forestal el enfoque que estaba haciendo la USACHI de un manejo más descentralizado, en donde hubiera espacios para la participación comunitaria en la toma de decisiones, en donde hubiera una insistencia más clara en generar beneficios directos a la comunidad, se tomara mucho más en cuenta. No sabemos cuál va a ser el desenlace, es una historia que ahorita se está dando, una lucha que se está dando en este momento, en el que por primera vez se empiezan a hablar los pequeños productores de mezcal de diferentes regiones del país, que se empieza a crear una definición diferente a la comercial de lo que puede ser un mezcal, y se empiezan a buscar vías tanto de producción sustentable del maguey como de comercialización más justa, más directa del producto. Esto con la idea de que los campesinos que ahora tienen en sus manos esta cadena productiva no la pierdan, como ha sucedido en Tequila. Es una nueva forma de cooperación entre, se me hace muy interesante, entre productores de diferentes partes del país y consumidores de la Ciudad de México, para colocar y para crear a nivel nacional algo que a lo mejor podríamos llamar una cultura del mezcal, por lo menos que se ofrezca información suficiente para que desde los consumidores se genere presión que eventualmente cambie esta regulación tan excluyente. Y esa participación de finalmente la sociedad civil en la definición de las leyes se debe a una muy buena organización que tiene la sociedad civil y en particular a la creación de redes de trabajo. Y entonces esa estrategia de crear esas redes de trabajo, alianzas claves importantes entre tanto organizaciones locales como organizaciones nacionales que trabajan a nivel de región como organizaciones internacionales, logra finalmente hacer reconocer lo que se está haciendo a un nivel local y lo que está pasando a un nivel local por las autoridades nacionales. Lo que nos falta ahí ahorita es poder definir los mecanismos después para hacer, digamos, en cierto modo se logra hacer subir las cosas desde abajo hacia arriba. Pero el feedback que le llaman, ¿verdad? El retorno, cómo hacer que eso se implemente realmente en el campo, hay problemas sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo quería decir, que en Nicaragua lo interesante para hacer subir esas cosas son esas redes que se forman, y esas redes que se forman con organizaciones locales, regionales e internacionales. Y las redes que han funcionado en Nicaragua, que es muy importante, no es cuando son las organizaciones internacionales que las manejan, sino cuando son organizaciones locales, organizaciones nacionales.
Esa red que funciona muy bien, que es el GISAN, funciona porque es una organización local que finalmente tomó el liderazgo dentro de eso. Limitaciones y efectos negativos asociados a las modalidades locales de gobernanza. Muchas veces, cuando uno entra a la mayoría de edad y si sigue viviendo en la comunidad, es seguro que va a tocar un cargo. Y para ello uno tiene que recurrir a los métodos, no sé, habidos y por haber, ¿no? Hay que ahorrar, hay que pedir prestado, ¿sí? Hay que irse un año. Cuando se elige con anticipación a la persona, se va un año fácil a Estados Unidos a trabajar, a hacer capital y regresar y mantenerse, ¿no? Pero en este sentido, por los cargos, hay que ahorrar y buscar la manera cada quien tiene que buscar la forma de hacerlo, ya sea yéndose un año a trabajar o buscando alguna otra alternativa en la comunidad, donde puedan subsistir. Conocemos familias que llegan hasta el término de su cargo con 0 pesos en la bolsa y a ver cómo le hacen para sobrevivir. Y terminando el cargo, lo primero que hacen es ir a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Bueno, el caso que yo les quiero platicar es en propiedad estatal, esto significa que es el Estado, y es donde a partir del establecimiento de un área protegida, que es la Reserva de la Biosfera Maya, se da una apertura para lo que antes era manejado por industrias tengan acceso a comunidades, y por eso son concesiones forestales comunitarias. Bueno, este sistema concesionario hace un cambio importante en la forma de tenencia, ¿no?, de los bienes colectivos individuales, que es en donde quizá ya termino, ¿no? Primero se da una formalización de derechos, se permite el acceso, las comunidades tienen derecho a poder manejar, aprovechar, establecer reglas sobre el manejo de la madera especialmente, por un lado. Por otro lado, se colectivizan cierto tipo de derechos que antes se manejaban de manera individual. El caso del turismo es muy claro, ¿no? El turismo, habían un montón de grupos que manejaban turismo, ahora cualquier tipo de grupo comunitario que quiera manejar turismo tiene que vincularse a una organización comunitaria que es la que firma el contrato de concesión. Un contrato de concesión no solo les permite el usufructo por una cantidad de años, son 25 años, o sea que no tienen la propiedad de las comunidades, ¿verdad? Y supuestamente es renovable. Ahorita la concesión que tiene más tiempo está cabal a la mitad del contrato. Y por otro lado, hay derechos que se mantienen de forma individual, pero que se tienen que regular por la organización concesionaria. Y aquí entra la agricultura, la ganadería y la extracción de productos no maderables. Esto ha generado una serie de conflictos, ¿no? Primero porque surgen nuevos actores, ¿verdad? Especialmente todo lo que tiene que ver con el tema de la madera. Y se modifican las relaciones de poder en las comunidades, ¿no? En parte porque se afianzan algunos... que algunas personas pues ganan más poder que antes ya tenían y ahora pues como que se solidifica el poder, y en otras pues surgen nuevos cuadros, ¿no? Parce qu'il faut voir que ça fait presque 30 ans maintenant qu'il y a eu une réforme de ces droits. Avant, tout était collectif. Et donc, quand on a changé, on a décollectivisé, en fait, les gens, quand il restait de la forêt, ils ont commencé par tout couper, souvent. Hein? Tout ce qui était, en tout cas, très accessible du village, d'abord pour se construire des maisons, et puis parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Et puis, les villages se sont organisés parce que c'est de l'autosubsistance, hein, donc... pour utiliser le terroir collectif, donc beaucoup de pâturage, hein, chèvres, moutons, et puis ramassage de bois de chauffe. Alors finalement, ça ne correspond pas à la destination de ces terres, hein, puisqu'elles sont classées forestières. Et maintenant, il y a des gros problèmes de désertification, hein, et donc il y a des programmes d'État qui sont très ambitieux, hein, qui visent à reforester. Il y a trois sortes de programmes, hein, d'activités qui sont imposés. D'abord, interdiction complète du pâturage. Deuxièmement,
transformation des terres agricoles en terres en plantation, des terres en pente, avec des subventions, contre des subventions. Et troisièmement aussi, plantation sur les terres collectives. Et donc sur les terres agricoles, les paysans acceptent en général parce qu'il y a des subventions pendant 5 ou 8 ans. Ils acceptent, mais ça fonctionne pas forcément. Ils acceptent les subventions, mais ils s'occupent pas forcément de la qualité. Et sur les terres forestières, en fait, donc l'interdiction du pâturage, tout le monde dit que ça marche. Enfin, de toute façon, tout le monde dit que tout marche. Mais sur les terres forestières, l'interdiction du pâturage, on dit que ça marche. Mais en fait, les gens continuent à faire pâturer leurs animaux. Ce qui veut dire aussi que les plantations qui sont faites de façon forcée sont aussi mises en danger par les troupeaux, quoi. Entonces tenemos esas autoridades locales que tienen el poder de gestionar el territorio. Esas autoridades locales que son entonces el alcalde y sus concejales tienen ahora la obligación de desarrollar un CDM que se llama Consejo de Desarrollo Municipal, ¿verdad? Que es un consejo en el cual tienen que participar todas las diferentes categorías que están existentes en el territorio. Estamos hablando tanto de líderes comunitarios como de productores, de ganaderos, de forestales, hay forestales, la empresa privada, los representantes del Estado. Toda esa gente se reúne en esos consejos de desarrollo municipal para definir el plan de desarrollo municipal dentro del municipio. Sin embargo, eso está en la ley, pero concretamente la gente no la conoce y no hay forma de poder aplicar esa ley. Entonces estamos en un sistema en el cual la gestión de los recursos a nivel local la tiene principalmente el alcalde, el Consejo de Desarrollo Municipal que el alcalde quiere poner, ¿verdad? Y lo hacen como ellos quieren hacerlo. Y después de esos espacios, ¿verdad? No les voy a hablar de otras cosas, que hay nuevos espacios que el nuevo gobierno creó ahorita, que creó otros espacios de participación ciudadana que se llaman CPC, Consejos del Poder Ciudadano, que tienen más o menos el mismo papel que los CDM, pero con un poder más amplio, Consejo de Desarrollo Municipal. Entonces, esos nuevos espacios son espacios en los cuales se crea a nivel comunitario, pequeños grupos, después van a un nivel más a nivel de municipio, a nivel departamental, ¿verdad? Y esos normalmente CPC tienen como objetivo de hacer subir no solamente las demandas comunitarias a nivel municipal, pero hasta a nivel nacional. Es decir, que los CPC pueden decir, este ministro no está trabajando bien, queremos que lo corran. Ese es el poder que tienen los CPC. Pero los CPC fue algo que fue impuesto completamente por el nuevo gobierno. Dentro de esos CPC solamente participan solamente participan la gente que es del partido de gobierno ahorita, ¿verdad? Entonces tenemos todos esos espacios distintos de participación ciudadana y de decisión en torno al territorio que hacen que finalmente dentro de un mismo territorio es muy difícil llegar a tener un plan de gestión territorial, de ordenamiento territorial global y que sea respetado y consensuado por todos.